Bueno, gracias por venir. Buenas noches, bendiciones. El tema de hoy está relacionado con la lectura de Colosenses. Pablo escribe una carta al pueblo de Colosa y a través de Tito. Y entonces, en esta carta de Pablo a Colosenses hay muchos mensajes que van directo a cada uno de nosotros los cristianos. El tema de hoy es Cristo en todo. ¿Qué nos dice Dios en Colosenses para traer el reino de los cielos a la tierra? Siempre estamos hablando de que el Señor quiere traer el reino de los cielos a la tierra, que es verdad que tenemos un llamado para vida eterna, que si lo aceptamos podemos continuar en su camino, pero entonces, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a ese reino de los cielos que puede estar delante de nosotros y que podemos vivir desde ahora? Cristo revelado como Señor absoluto. En Colosenses 1, 15, 20 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando Pablo habla de Cristo, lo entiende en su dimensión de Dios también. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan empieza hablando, es el cuarto evangelio, de que el verbo fue hecho carne. Quiere decir que la existencia de Cristo no se limita al año 1, existe desde la existencia de Dios, pero su vida en la tierra es en el año 1, cuando Él empieza a vivir entre nosotros, ¿correcto? Entonces, porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz porque al morir por nuestros pecados nos limpia y nosotros podemos rendirnos ante esa cruz y ser perdonados. Cristo no es solo un personaje de la historia o un maestro moral. Él es la imagen del Dios invisible, lo que significa que si queremos conocer a Dios, debemos mirar a Cristo primero. Cada decisión, cada pensamiento, cada relación puede y debe reflejar su carácter. Que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él nos enseña que nuestra vida tiene un propósito mayor: glorificar a Cristo en lo cotidiano. Quiere decir que nosotros, más que imitar a Cristo, debemos vivir en el Espíritu Santo. Al vivir en el Espíritu y ver la vida de Cristo y leer su palabra y entender lo que está en la Biblia, porque toda la Biblia es palabra de Dios, nosotros tenemos la oportunidad de existir como Él. Y eso no es blasfemia, es el llamado que nosotros tenemos, el llamado de que en esa purificación solamente la hacemos si nosotros seguimos el camino, que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El reino de Dios empieza cuando comprendemos que nuestra identidad no es nuestra profesión, nuestro éxito ni nuestra apariencia, sino que somos miembros del cuerpo de Cristo, reconciliados y llamados a crecer en Él. El Señor siempre nos va a hablar desde su Espíritu. En toda la Biblia el Señor nos habla desde su Espíritu y nos dice que seamos nosotros los que busquemos en nuestro espíritu para que entendamos su palabra. Entonces, nosotros tenemos que buscar al Señor en el espíritu. Primero mirar las cosas de arriba y luego mirar las cosas de la tierra. Como iglesia, reconocer a Cristo como cabeza nos permite vivir en unidad. Cuando nosotros entendemos que Él es antes de todas las cosas y que todo subsiste en Él, encontramos seguridad y dirección para enfrentar conflictos, incertidumbres y decisiones difíciles. Aplicar esta verdad significa mirar a Cristo primero, antes de reaccionar, antes de juzgar y antes de vivir según nuestras emociones o patrones antiguos. 2. La obra de la cruz y nuestra nueva posición.
En Colosenses también 1, 21, 23 encontramos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado ahora en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, delante del Padre. O sea que Cristo muere y se sacrifica por nosotros para que nosotros podamos tener ese salvoconducto para llegar al Padre. Si en verdad permanecéis fundados y establecidos en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predicó a toda criatura que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. También en Colosenses 2, 13, 15 encontramos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que estábamos junto con el pecado, que el pecado de la carne era tanto como nuestra carne, la carne espiritual era tanto como nuestra carne física, y que no había esa circuncisión, ese corte que dice vamos a separar y vamos a morir a la carne y a vivir en el espíritu. No había ese corte espiritual, esa circuncisión espiritual. Y entonces él dice, ¿no? Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los demonios, el diablo, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que la cruz fue un acto de triunfo. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino de victoria y reconciliación. Nosotros pasamos de ser enemigos de Dios a ser santos y reconciliados, no por nuestros méritos, sino por su gracia. Esto nos enseña a vivir desde una identidad restaurada, no desde la culpa, el miedo o la condena. Cuando enfrentamos errores, conflictos familiares o tentaciones, recordemos que la obra de Cristo ya nos posiciona como vencedores. Quiere decir que si nosotros estamos viviendo con culpa, estamos viviendo con dolor, estamos viviendo engañados, porque ya nuestro Padre hizo la tarea a través de Cristo y debemos de aceptarlo para limpieza. Nuestra fe se convierte en un ancla firme, porque no depende de nuestra capacidad, sino de Él. Y entonces a nosotros nos toca rendirnos ante el Señor. Y la aplicación práctica para esta parte sería: cuando nos sentimos inseguros o derrotados, podemos declarar conscientemente que somos reconciliados con Dios. Somos reconciliados con Dios. Somos hijos de Dios, estamos reconciliados con Dios y Él nos perdona nuestros pecados. Que nuestros pecados han sido perdonados y que podemos actuar con libertad y propósito. Porque para vivir en nuestro propósito, aquí en la tierra, en el Espíritu, y traer el reino de los cielos, lo que hay que hacer es vivir en ese Espíritu que que vive en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y para que Dios tenga la capacidad de aceptar, porque Dios nos da libre albedrío, pero Él vive en nuestra vida, si nosotros le damos la oportunidad, tenemos que aceptar que ese pecado o los pecados que cargamos han sido perdonados. Y entonces tenemos libertad para vivir en nuestro propósito, para aquello para lo que fuimos creados realmente para este mundo. Y por eso el reino de los cielos puede llegar aquí a la tierra. Esto transforma nuestra manera de trabajar, de relacionarnos y de orar, porque vivimos desde la victoria de la cruz, no desde la derrota de nuestro pasado. Y 3, para terminar, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. En Colosenses 1, 26, 27 encontramos: el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuán grande es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, esa esperanza no solamente es para cuando nosotros vayamos a morir, sino que la aplicamos ahora para que ya el Señor pueda obrar milagros para nosotros, milagros a través de nosotros, que podamos dar palabra, como cuando María Elena estaba en el hospital y me dijo,
esas cosas se secan. Era el Señor hablando a través de ella. Entonces, cuando le damos la oportunidad al Señor de hablar para su gloria y para su honra, Él nos puede usar y debemos reconocer que es Él hablando a través de nosotros. Cristo no solo murió y resucitó, sino que habita en nosotros. Esta verdad transforma nuestra vida porque nuestra esperanza no está en cosas temporales, sino en la gloria que Dios ha prometido. Si nosotros nos permitimos vivir el reino de los cielos aquí en la tierra, ya estamos haciendo la transición a esa eternidad en la que vamos a dejar de vivir en este cuerpo. Y cuando toque ese momento, vamos a estar en paz. No se trata de simplemente que llegue un momento, el momento que nos vamos de la tierra y de pronto, sí, ya, ok, sí Señor, tengo todo claro, me voy. No va a ser así. Tiene que ser un entendimiento desde antes. Dios nos prepara para que ese momento de partir sea un momento pleno para nosotros. Dios no quiere que ese momento en el que dejemos este cuerpo sea un momento de dolor, sea un momento de no sabe Dios, no sé lo que va a pasar con mi vida. No, Dios lo que quiere es que tengamos claro que ese es un momento de transición, pero además nos quiere traer todo eso hacia esta vida. Pero somos nosotros los que tenemos que abrir nuestro corazón para que ese Espíritu Santo que vive en nosotros al haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador pueda obrar en nuestra vida, en nuestro propósito y en nuestro caminar. Esta verdad transforma nuestra vida porque nuestra esperanza no está en cosas temporales, sino en la gloria que Dios ha prometido. Vivir conscientes de que Cristo en nosotros es nuestra esperanza nos permite enfrentar dificultades con paz y alegría. El reino de Dios se manifiesta cuando dejamos que su presencia guíe nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones. Antes de reaccionar en tensión o enojo, podemos preguntarnos, ¿qué haría Cristo en mí y a través de mí en esta situación que estoy pasando ahora mismo? 4. Colosenses 2, 6, 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Quiere decir que en Cristo tenemos cobertura. En Cristo podemos, si hay un ataque demoníaco, si hay un ataque espiritual muy fuerte, ya sea una pena que de pronto viene a nosotros que no debe estar ahí, ya sea un dolor que de pronto aparece, un mal recuerdo, una culpa que ya sabíamos que Dios nos había perdonado y de pronto se presenta frente a nosotros, ponemos a Cristo delante. Ponemos a Cristo delante. En el nombre de Jesús, ato, reprendo y echo fuera todo espíritu de dolor, todo espíritu de odio, todo espíritu de sentimiento de pecado que hay en mí. Ahora mismo lo declaro nulo y seco. En el nombre de Jesús. Ponemos a Cristo adelante. Amén. Y entonces que Él se encargue, ¿no? Nos entregamos a Él, dejamos las consecuencias en sus manos. A veces buscamos llenar nuestra vida con reglas, filosofías, técnicas o religiosidad. Dios nos recuerda que la plenitud está en Cristo, no en nuestras obras ni en sistemas humanos. La Biblia nos llama a estar arraigados y sobreedificados en Él, es decir, a crecer firmemente en la fe y a permanecer firmes ante cualquier confusión de ideas humanas. Y para terminar, la aplicación práctica sería, cuando nos sentimos insuficientes, recordemos que ya estamos completos en Cristo. Y cuando estamos completos en Cristo, podemos caminar en Él y obrar en Él. Esto cambia nuestra perspectiva de autoayuda, liderazgo, estudio bíblico y vida diaria. El enfoque no es esfuerzo humano, sino caminar junto a Él. Cuando oramos la Biblia, es el Espíritu leyendo al Espíritu. Dios busca, cuando tú lees la Biblia, lo que estás buscando es mirarte a un espejo, para que el Espíritu del Señor se mire sobre el Espíritu del Señor y se refleje en Él. Y si Él está viviendo en ti, entonces de ahí Él alimenta todo tu ser. Correcto. Cristo como cabeza de la iglesia, en Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo,
que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Colosenses 2:19, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Porque el Señor entiende de que la iglesia es un conjunto en el que cada uno de nosotros, como el cuerpo humano, tiene también una tarea. Y nosotros hemos sido llamados a hacer quizás un dedo, a hacer quizás un brazo, a hacer quizás un ojo. Y ese llamado que tenemos que descubrirlo, trabajarlo, pedirle a Dios que nos ayude a obrar en ese llamado para traer ese reino de los cielos a la tierra. El reino de Dios se vive en comunidad. Cristo como cabeza significa que la iglesia crece y se fortalece cuando cada miembro permanece unido a él. No podemos vivir un cristianismo aislado y esperar que la comunidad funcione. Cada acción de amor, cada palabra de perdón, cada servicio contribuye al crecimiento del cuerpo. Si nos conectamos a Cristo y servimos a los demás, el reino se manifiesta en cada interacción, en casa, en la iglesia y en la sociedad. Vamos a terminar esta primera parte con una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has reconciliado contigo mediante la obra perfecta de Cristo. Gracias porque ya no somos extraños ni enemigos, sino miembros de tu familia, llamados a reflejar tu gloria en la tierra. Señor Jesús, ayúdanos a mantenernos arraigados en ti, a caminar firmes en la fe y a reconocer que en ti está nuestra plenitud. Que nuestra identidad y esperanza no dependan de nada externo, sino de tu presencia en nosotros. Espíritu Santo, enséñanos a vivir unidos como cuerpo, a trabajar juntos en amor y edificar la iglesia según la voluntad de Cristo. Que nuestras palabras, acciones y decisiones traigan luz a quienes nos rodean. Padre, danos discernimiento para vivir desde la cruz, recordando que nuestra victoria ya fue ganada. Permite que podamos enfrentar las dificultades con fe, no con temor, y transformar cada situación en una oportunidad de glorificarte. Señor, te entregamos esta reunión y nuestra vida entera. Que Cristo tenga la preeminencia en todo lo que hagamos y que podamos, desde nuestra identidad en Él, traer tu reino a la tierra cada día. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y ahora para la segunda parte nos va a acompañar Sandra. Buenas noches, gracias por estar aquí. Ahora vamos a seguir para ver qué nos quiere decir. Vamos a seguir con Colosenses. Entonces, viviendo a Cristo en lo cotidiano. ¿Cómo traer el reino de Dios a la tierra? 1. Buscar las cosas de arriba sin desconectarnos de la tierra. En Colosenses 3, 1, 4 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces nos dice que busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, que no nos preocupemos tanto por las cosas de la tierra. Recordemos, en algún momento nosotros estamos de paso aquí, va a llegar el momento en que sí, Dios nos va a llevar o que Cristo venga y nos encontremos con Él. Entonces, todo lo que hemos logrado en esta tierra, no es casa, auto, no sé, no nos lo vamos a llevar con nosotros. No vamos a llevar una maleta de, espérame Señor un ratito, voy a empacar y me voy a llevar todo lo más preciado para mí. No, ¿por qué? Porque nosotros hemos estado ya muertos en pecado. Entonces, Cristo con su sangre y muerte en cruz nos rescató, pagó el precio del rescate, si no estaríamos muertos. Entonces, tenemos esa resurrección con Cristo por este pacto que Él hizo. De lo contrario, después de esta muerte que tendríamos,
nos quedaríamos ahí. Pasaríamos una segunda muerte, no tendríamos esa vida eterna con Cristo si nosotros no creímos en Él. Por eso es tan importante llevar la palabra de Dios para diferentes tipos de personas, porque hay diferentes creencias. Muchas veces la gente no cree en la Biblia, cree que es mentira, que nos imaginamos, que tal vez porque ya tenemos 50, ya pues te dio la edad. Pero no, lo espiritual, las cosas que nuestros ojos no ven, existen. Y las cosas espirituales son muy importantes que debemos de entender. Entonces, cuando ya conocemos a Cristo, cuando Cristo obra en nuestra vida, debemos de darle ese espacio, ese valor. Por eso es que Él sea todo, porque si no, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque Cristo es una con Dios y el Espíritu Santo entró en nosotros una vez que nosotros lo aceptamos. Entonces nosotros esa vida la tenemos. Entonces cuando nos sintamos cansados, agotados y todo, sepamos que no va a ser muchas luchas en nuestras fuerzas, sino es Dios el que nos da esa fuerza. Nuestro espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Entonces nuestra mente y corazón debe estar en Cristo y nuestras decisiones y acciones que reflejen el reino de Dios aquí y ahora. Eso va a cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de vivir. No es conseguir las cosas como el mundo nos enseña, pasando por encima y perdiendo los valores y con una carrera de quién tiene más cosas o querer tener 1000 cosas, pero no estamos pensando en nuestra vida espiritual, ¿no? Luego 2, despojarnos del viejo hombre. Colosenses 3, 5, 9. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, acá está bien condensado. ¿Qué nos dice? Cómo es hacer morir lo terrenal, porque todos nosotros somos un cuerpo, tenemos carne. Ninguno de nosotros somos ángeles, quisiéramos ser ángeles. Sí, porque somos buenos, nos creemos buenos, pero dice que alejemos, que muere en nosotros la fornicación. Y es, la fornicación es todo lo que es impuro en nosotros, todo lo que es de lo sexual. También es ver pornografía o ver cosas indebidas, que ahora está en la televisión, en el internet, en todas partes. Estamos inundados. Entonces dice, hacer morir todo eso. Hacer morir, entonces tenemos que tener limpios nuestros ojos. ¿Qué vemos? ¿En qué nos entretenemos? ¿En qué nos quedamos ahí? Y nos perdemos. Entonces ese es un tipo de fornicación. ¿Qué está en nuestra mente? ¿Qué estamos cocinando ahí? Eso es impureza, eso nos hace no limpios en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y eso nos trae también las pasiones desordenadas, que son los vicios. Muchas veces el ser humano caemos en diferentes vicios. Eso dice que nos alejemos, que lo hagamos morir. Que no nos entretengamos en eso, que lo hagamos morir. Los malos deseos, desearle mal a la gente, me hiciste, entonces me voy a vengar, ¿no? No, y no te preocupes, no me vengo ahora, me voy a vengar, me voy a pensar bien en qué me voy a vengar, ¿no? Entonces, todo eso, porque estamos en el mundo y muchas veces agarramos rencor porque muchos hermanitos, pues, nos hacen daño una vez, nos hacen daño otra vez, nos hacen daño otra vez. Entonces nosotros vamos cocinando la gran venganza, ¿no? Como un huracán. Entonces eso hay que
morir, entregárselo a Cristo, entregárselo a Dios, ¿no? Porque dice los malos deseos y avaricia, querer una cosa, querer otra, y cuando algo nos gusta mucho, no nos saciamos. Siempre queremos más y más y más. Si ganamos esto, queremos más. Llegamos, queremos más. Y que tenemos la casa así, queremos una habitación más. Tenemos esta, no, queremos un mejor lugar, no. Y no, queremos con vista al mar. No, queremos ahora una casa en el bosque. Y así empezamos y no terminamos, nos perdemos. Entonces dice que eso es idolatría, porque empezamos a enfocarnos en otra cosa que nos agrada tanto y lo convertimos en nuestro Dios. Entonces, en eso lo tenemos que hacer morir, ¿sí? Luego está diciendo, porque antes nosotros éramos esos hijos desobedientes, pero ahora abrazamos, recibimos a Cristo, entonces ya no estamos en ese tiempo, estamos en otro tiempo. Ya sabemos a lo que tenemos que hacer morir. No dice que eso nunca vendrá en nosotros. Sí va a venir porque seguimos siendo carne, pero tenemos que hacerlo morir. Crucificarlo en esa cruz que ya Cristo murió. Sí, dice, y también dejar, y no, yo no tengo nada de eso porque yo no soy así, eso es los demás. Dice, también dejar la ira, el enojo, porque muchas veces, pues depende qué área toquen y a veces pues tocan carne y como que si hay una herida abierta y te metieron un alfiler ahí y ya no nos dimos cuenta y ya dijimos todo. Todo, desde que nació y de qué se va a morir también le dijimos y no nos dimos ni cuenta. Entonces, tenemos que dejar ese enojo, esa ira, esa malicia. Muchas veces estamos tranquilos y de pronto un pensamiento que decimos, oye, ¿esto de dónde salió? Y esa malicia tenemos que quitar, dejarla también. La blasfemia, blasfemar, decir mentiras, las palabras deshonestas, cuando sabemos que estamos mintiendo y aún así, sí, y te prometo, pero si sabemos que no es verdad. No cuenta conmigo para todo, pero no vas a contar conmigo para todo. Entonces, decir esas cosas que no son verdad, no, dice, no mintáis, no nos mintamos, no digamos cosas que no son, ¿sí? Porque ya nos estamos despojando de ese viejo hombre, porque nueva criatura ya somos. Que se nos note la diferencia entre las personas que no han conocido a Cristo y nosotros. Muchas veces sí podemos tener la razón, pero no de la forma, no de ese enojo, no de esa ira, no sembrando malicia. Cuando no está el hermanito, cuando no está, empezamos, ¿no? Hoy sí, pero has visto la hermanita tal, has visto el hermanito tal, y así, entonces, no sembrar eso, porque el hermanito tal vez habló mal de nosotros nos vengamos y hablamos mal del hermanito. Entonces, entre la misma iglesia, que no se vea eso, y la iglesia somos todos nosotros, cada uno de nosotros, y ninguno de nosotros es perfecto, entonces hay que ver eso. Luego, vestirnos del nuevo hombre, que es el punto 3, Colosenses 3, 10, 14. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno en justicia y santidad procedentes de la verdad. Entonces nosotros nos revestimos, nos ponemos nuevos trajes, que es cuando ya recibimos a Cristo. Entonces, y está lleno de conocimiento. Nosotros le tenemos que pedir a Dios ese conocimiento, esa sabiduría. La sabiduría viene de Él. Muchas veces no sabemos, nosotros no sabemos nada, pero le pedimos a Él, Señor, dame sabiduría. ¿Qué está pasando aquí? En mi casa está pasando algo, Señor, en el trabajo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento débil, sin fuerzas? ¿Qué hay ahí? Entonces nosotros en oración le pedimos a Dios conocimiento y la justicia de Dios está en nosotros y hemos sido lavados con la santidad que Cristo nos ha dado, esas ropas nuevas, ¿sí? Y voy a seguir con Colosenses porque no terminé. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos una iglesia, estamos unidos. No creamos que porque le decimos una mentira a uno, no nos hace daño también a nosotros mismos. Decir esas cosas nos hace daño, ¿sí? Entonces dice, abolida la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y la palabra deshonesta, vestíos de misericordia,
ser misericordiosos, así como nosotros pedimos misericordia para nosotros, también con los demás. Benignidad, hacer lo bueno al otro, no lo malo. Ser no maligno, no dice malignidad, dice benignidad, que es lo contrario del maligno, hacer el bien, ¿sí? Es ser humildes, sí, dice vestidos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, cuando nos vengan diferentes cosas, recordamos qué nos pide. Ser misericordiosos con otros, no estar ahí fastidiando, ser benignos, no malignos, ser benignos, ¿sí? Ser humildes. Soy humilde y manso de corazón, dijo Jesús. Entonces, humildes, ser mansos, tener paciencia, que es lo que lo deberían de vender en Walmart, en Publix, la paciencia, porque no tenemos, ¿sí? Ser pacientes, porque cuando nosotros queremos un cambio, nosotros queremos hacer un cambio, con nosotros somos bien pacientes. Un día sí voy a cambiar, otro día pasó el mes y no cambiamos. Y nosotros nos tenemos paciencia, nos soportamos. Igual soportar al otro, soportar al vecino, ¿sí? Pero recordemos que dice que así como Cristo nos ha perdonado, también hacerlo nosotros. Cuando agarramos enojo con el hermano, recordemos que Cristo nos perdonó los pecadotes que nosotros sabemos que teníamos. Él nos perdonó todo eso. Entonces, y sobre todas estas cosas nos tenemos que vestir de amor para con otros, no decir, bueno, yo voy a compartir contigo, pero estoy viendo, ¿no? Si pierdo, si gano, a ver cuánto le doy, cuánto no le doy, y algunos hacen un cálculo bien matemático, ¿no? Te hago un favor, luego me devuelves y luego no, es que ahora le toca a él. Y hay personas que son bien calculadoras, ¿no? Entonces, eso no nos dice la palabra, ¿sí? Entonces nos vestimos con amor, que es el vínculo perfecto. El amor es lo que derrota todo, toda guerra, toda desunión, toda mala cara. El amor que tenemos de Cristo y estar en oración, porque eso suena un poco difícil, pero es mucho más difícil. Tenemos que estar de la mano de Dios, Señor, dame paciencia. Padre, dame paciencia. Cuando pasa algo y queremos estallar, Padre, dame paciencia, Señor. Preferible en nuestra mente, quedémonos callados y pedirle a Dios esa paciencia, ¿sí? La paz de Cristo gobernando el corazón. Colosenses 3, 15, 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, ¿qué dice? Que la paz de Dios que gobierne nuestro corazón. No el temor, la inquietud, el afán, que no tienes la mente tranquila. No, acá dice la paz de Dios. Tener paz con todos. Entonces dice, estamos llamados en un solo cuerpo, no a que andemos cada uno por nuestro lado, un solo cuerpo, que somos la iglesia. Sed agradecidos. ¿Con quién? Con Dios, porque todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da. Dios nos da la fuerza, la sabiduría, todas esas ideas que tenemos es Dios mismo dándonos. Entonces, Dios mismo nos da no para ser egoístas, no para encerrarnos, o Dios nos da sabiduría en su palabra, no para, ay, yo ya soy santa, ya yo no puedo juntarme con nadie porque ya estoy en la santidad. No, todos nosotros tenemos cuerpo, tenemos mal pensamiento, tenemos cosas y tenemos que rendirnos día a día a Dios. Nadie es santo, ni ningún pastor, ni nadie que porque hable la palabra. Nosotros intentamos que Dios nos hable con la palabra y todas estas cosas, toda esta palabra, esa espada de doble filo que penetra en toda carne.
toda carne, penetra espada de doble filo que penetre el alma, el espíritu, las coyunturas y todo. ¿Qué es eso? Una cirugía. Esa es una cirugía que Dios nos hace. Muchas veces dices, wow, sí, la palabra, qué duro estuvo. Sí, pero esto no es mi pensar. Esto es lo que Dios mismo nos dice, te dice a ti, te dice a ti, a cada uno nos va diciendo. Y es una cirugía que Él nos hace. Entonces, es muy beneficioso que nosotros escuchemos la palabra porque esa palabra nos limpia, esa palabra nos renueva, esa palabra nos hace cambiar nuestro espíritu. Yo misma diciéndolo, eso me hace cambiar mi espíritu, me dice, hey, tú, claro que me dice, a todo el mundo nos habla, la palabra nos habla, a todo ser humano nos habla. La palabra tiene poder y nos cambia de dentro hacia afuera, siempre nos cambia lo que tenemos dentro. Cristo en la familia y en las relaciones. Colosenses 3, 18, 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperáis a vuestros hijos para que no se desalienten. Acá nos cayó a todos, absolutamente. ¿Qué dice? Al principio, a las casadas, estad sujetas a vuestros maridos. No hagas guerra. Si él dice que no y esto, no hagamos guerra, por más que a veces sí, pues a veces estamos ahí peleando. Entonces la palabra nos dice que no hagamos esa guerra. Y ahí varios se ríen o le tiran, mira, escucha, eso me lo puso mi esposito, tengo que leerlo. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces también dice, y no seáis ásperos, porque el hombre tiene fuerza, su voz tiene fuerza. Entonces dice, no seas ásperos con ella, porque nosotros somos cristal, somos delicados, ¿sí? Entonces, hijos, obedeced a vuestros padres. Muchos, no, yo no obedezco a nadie, no escucho a nadie. No, a sus padres que lo obedezcan. ¿Por qué? Porque agrada a Dios, eso le gusta a Dios. Y padres, no exasperes, no desesperes a tus hijos. No, que mira, ordena tu cuarto, ordena tu cuarto, ordena tu cuarto. Oye, ya, lo dices una vez, dale el tiempo, ten la paciencia, ese amor que nos tenemos a nosotros mismos. Tenemos también que irradiarlo a nuestra familia. Primero a los de nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, y después a todos los demás, ¿sí? Si no tenemos paciencia con nuestra familia, menos vamos a tener con el vecino, con la gente del trabajo, y mucho menos con la gente de la iglesia y con los que no conocemos. Con los que menos relación tenemos, pues esa paciencia, ese amor perfecto, no lo vamos a tener. Y si tenemos el amor a Dios, tenemos que tenerlo con nuestra persona, que se vea ese amor reflejado en los que están acá corporalmente con nosotros. Si no es mentira, tampoco amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano, al del costado, ¿sí? Y ya como casi penúltimo punto, Cristo en el trabajo y en la sociedad. Colosenses 3, 22, 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nosotros, muchas personas trabajamos en diferentes sitios y que dice que nos sujetemos a las reglas y a las cosas. ¿Nos parece injusto? Sí. Nos parece, pero no es que actuamos a nuestro parecer, sino acá la palabra nos dice cómo debemos de actuar. No, acá la palabra no está sujeta a votación. ¿Estás de acuerdo? No, sí, no, y contamos y a ver si acá hacemos, obedecemos o no. No, acá no hay discusión. Acá dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Entonces, si trabajamos en un lugar y dicen tal cosa, nosotros obedecemos. Obedecemos en lo que dice, entonces le entregamos y dice, sirviendo al ojo como los que quieren
que no lo hagamos al ojo. Por ejemplo, si traemos una persona que nos limpie la casa, muchas veces ustedes saben que pasa el trapito encimita nomás y debajo de las alfombras, debajo del mueble, ahí no pasó pero nada. Entonces dice, no como a los hombres, sino como a Dios, hacerlo cabalmente, no que empezamos y si me pidieron un cake, el cake lo hago bonito según cuánto me lo hayan pagado. Como yo trabajaba en un baker y era, la persona veía, no, ¿cuánto pagaron ya? No, ponle menos flores, no, pero lleva 6 flores, no, pagó poco, así que dale la mitad de flores nomás. No, entonces hagámoslo como para el Señor. Quedaste que ibas a hacer de tal cosa, así lo haces, ser honesto con lo que es. Muchas veces, ya, por ejemplo, hoy día, como vieron los árboles navideños ya no están. Entonces, estaba cansada. Si me ven mi cara, realmente sí estoy cansada. Pero tenía que hacerlo y hacerlo bien. Entonces, hacer ese servicio en la casa, muchas veces las mujeres nos sentimos como, ay, y la paciencia se nos va y el cansancio, yo qué sé, ¿no? Pero uno tiene que pensar que todo eso, hacerlo para el Señor, hacerlo bien, entregárselo a Él. No es, hey, me das la mano, me das esto, no, hacerlo para Dios. Entonces, hacerlo bien, hacerlo de corazón, ¿no? Hacerlo de corazón, no pensando que lo hacemos para, esa persona le ayudo en el negocio, se va a hacer millonaria. No, no pensando en eso, sino para el Señor. Porque el Señor nos va a recompensar como a hijos, porque nosotros somos sus hijos y de Él es el que tenemos herencia. Nosotros no tenemos la herencia terrenal. Quien tuvo la herencia terrenal, bueno, bien, bendecido sea, pero nosotros estamos con la herencia espiritual, que Cristo nos da nuestra herencia espiritual, porque somos sus hijos, no somos sus primos, no somos sus sobrinos, nosotros somos sus hijos, los hijos de Dios. Entonces, en eso tenemos que enfocarnos. Perseverar en oración y testimonio como último punto. Colosenses 4, 2, 6. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad asimismo en la oración por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, escribía Pablo, para que anuncie como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Miren lo que decía Pablo, ¿no? Dice que perseveremos en la oración, ¿no? Un ratito, ay, Señor, te pido por tal, ya. Entonces, ser perseverantes. No, pero si le veo muy bien, lo veo muy bien. No, no dice que perseveremos en oración, velando en ella, estar constante y dándole gracias a Dios porque Dios nos está escuchando. Somos sus hijos. Todos nosotros, cuando alguien, un hijo, un sobrino, alguien que queremos nos llama y nos dice, nos pide algo, escuchamos. ¿Cuánto no más Dios? Él está escuchando nuestra oración. Entonces, continuemos con la oración. Así no veamos los resultados rápidos. Muchas veces Dios no te va a hacer a la primera lo que quiere. Muchas veces tenemos que perseverar, porque es una lucha. Cuando oramos por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, nuestra familia, es una lucha. Esa persona quiere ir por el caminito por allá. Y Dios le está diciendo, mira, sigue el camino. La senda que te alumbro sigue. No, pero es que, claro, como nosotros también en los viejos tiempos íbamos por el caminito donde no convenía. Entonces, tenemos que perseverar para que Dios le hable a esa persona, tenga sueños, qué sé yo, Dios verá cómo hace. Y de pronto la persona viene, sí, mira, voy a ir por aquí. Wow, qué lindo. Pero ahí hubo detrás oración, constante, muchas veces. Señor, pon en su corazón que sea, Señor, que sea lo que tú quieres, que sea tu voluntad, porque no vamos a hacer ahí una brujería, que sea no sé qué, y empezamos con la cacerola. No vamos a hacer eso, es Señor, que sea tu voluntad, que sea tu camino, porque tú sabes el camino que le indicas a cada persona, ¿no? ¿Y qué más dice? Él pide que oremos también por nuestros hermanos, pero también por las personas que dan la palabra de Dios. Dice
a fin de dar a conocer, para que andad sabiamente con los de afuera. No, dice, perseverad en la oración por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, para que, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por esos pastores que tienen iglesias grandes, por las personas que hablan la palabra, para que no hablen cualquier tontería, para que hablen sabiamente lo que Cristo indicó acá, lo que Dios está diciendo, lo que el Espíritu Santo estaba indicándole a Pablo cuando escribía la palabra. No a lo que a mí me dé la gana y sí, qué lindo, y me pongo a contar chistes y qué bien. No, a lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Entonces, se tiene que orar por las personas que predican la palabra, ¿no? Él está pidiendo eso. Entonces, ¿y para qué? Para que siempre la palabra sea con gracia, no tosca. Porque tiene que ser así, porque si no se va al infierno. No está diciendo eso, que tengamos gracia para decir las cosas, que Dios dé gracia, sazonada con sal, que no sea la palabra insípida, que no sabes cómo, sino con sal. Cuando la comida está con sal y sabe bien, sazonada, te la comes bien y sabe rico. Así, que la palabra sea así. ¿Para qué? Y para que sepamos responder a cada uno, cada persona que se acerca con dudas, con cosas, sepamos decir bien la palabra, ¿sí? Vamos a terminar con una oración final. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser benignos, Padre, a ser humildes y mansos como tú eres, Señor, y a crucificar nuestra carne día a día, Padre. Tú eres bueno y fiel, Señor. Y si tú has podido, siendo Dios, Señor, soportar 1000 cosas en este mundo para salvarnos de todos nuestros pecados, aun cuando ni siquiera, Señor, lo merecíamos, danos la fuerza, Señor, para nosotros también poder. Espíritu Santo, inúndanos, Señor, y haznos saber lo que no debemos de hacer para que la ira y el enojo no nos consuma, Señor, y para que podamos hacerle bien a todas las personas, primero las que están cerca a nosotros, Señor. Cámbianos desde adentro, cambia nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo que hablamos, Señor, que si nuestra boca hablaba malas cosas, que ahora pueda cantar himnos, que hable salmos, Señor, que hable tu palabra, que hable amor, Padre, no el amor humano, sino ese amor del Espíritu que tú nos enseñas cómo es, que es perfecto, Señor, que es humilde, que no se jacta con el mal, Señor, sino con el bien, que no se cansa, Señor, ese amor que no se cansa, que tiene paciencia. Gracias, Señor Rey Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado, amén y amén.